Un saludo a todos. En este video aprenderemos a dimensionar válvulas reductoras de presión, abordando en primera instancia la teoría respecto al tema y realizando un ejercicio práctico. Las válvulas reductoras de presión son elementos sumamente importantes en los sistemas de distribución de agua potable, en razón de que las redes están sometidas a diferencias de presión debido a condiciones topográficas o dinámicas de operación, y las tuberías y los accesorios que las conforman tienen una presión máxima de trabajo definida por el fabricante, que si es superada causará el colapso de estos elementos. Estas válvulas controlan las presiones e indirectamente los caudales entregados a los usuarios de los sistemas y evitan rupturas de las tuberías o sus accesorios que podrían generar fugas o colapso de algunos componentes. Consecuentemente, garantizan la calidad y continuidad del servicio. Para seleccionar una válvula reductora de presión, debemos recopilar los datos necesarios que nos orienten en su selección. Particularmente es necesario conocer la presión de servicio aguas arriba de la válvula, la presión requerida aguas abajo de la misma, los caudales circulantes y su variabilidad en el tiempo. Cuanto más precisos sean estos datos, con mayor acierto podremos elegir el modelo de la válvula para las condiciones de trabajo requeridas. Conforme lo expuesto, para realizar el dimensionamiento de una válvula reductora de presión se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: presiones y caudales. Debemos conocer de la manera más precisa estos valores, al igual que las variaciones que se puedan producir en los caudales aguas abajo de la válvula. Es decir, que debemos considerar la variabilidad en el consumo de agua en la red según la hora del día. Además, debemos definir el valor de la presión a reducirse con la válvula, teniendo en cuenta los posibles daños por cavitación. Somos nosotros quienes establecemos la presión aguas abajo, es decir, el valor de la presión que vamos a reducir con la válvula, pero debemos tener en cuenta que no podemos disminuirla drásticamente, pues podemos afectar al desempeño de la válvula debido a problemas de cavitación. Velocidad de flujo en la válvula. Se debe respetar un rango de 2 a 5 metros por segundo siguiendo las recomendaciones de cada fabricante. Mientras que una tubería se dimensiona para que el agua circule en un rango de velocidades de entre 0.6 y 2.5 metros por segundo, para el caso de las válvulas se trabaja con velocidades de hasta 5.5 metros por segundo. Por supuesto que a medida que nos acercamos a los 5.5 metros por segundo, la pérdida de carga aumenta, pero precisamente eso se requiere en una reductora de presión, perder presión. De todas formas, hay muchos técnicos que prefieren no exceder los 3.5 metros por segundo. Si se tienen velocidades más altas podrían presentarse problemas de cavitación en la válvula. La cavitación es la formación y el colapso de burbujas de vapor o también llamadas cavidades en las corrientes de caudal líquido, ocasionadas por cambios en la presión y la velocidad. Existen 4 efectos negativos de la cavitación descontrolada en las válvulas: el ruido alto, la vibración excesiva, el daño del equipo y el deterioro del control de caudal. Los daños físicos en los componentes de la válvula generalmente se caracterizan por una apariencia áspera y agujereada, como podemos apreciar en las fotografías. Las burbujas de vapor se forman si la presión del líquido cae cerca de la presión de vapor a medida que el líquido pasa a través de la válvula. El valor de la cavitación se presenta por un índice adimensional sigma que se define matemáticamente como la relación entre las fuerzas que se oponen a la cavitación y las fuerzas que la causan. De este modo tenemos en el numerador la presión aguas abajo de la válvula más la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, en tanto que en el denominador tenemos la presión aguas arriba de la válvula menos la presión aguas abajo de la misma. Tengamos en cuenta que a medida que este coeficiente disminuye, los efectos dañinos de la cavitación aumentan. Los fabricantes de válvulas informan en sus catálogos y documentos técnicos sobre el riesgo de la cavitación mediante gráficas señalando la zona de tal peligro. El ratio de reducción. El ratio de reducción R es el resultado de dividir la presión aguas arriba entre la presión aguas abajo en la válvula, de tal forma que tenemos esta expresión. Se recomienda que esta relación no sobrepase el valor de 3. No se debe pretender reducir la totalidad de la presión existente aguas arriba de la válvula porque, como veremos más adelante, tendremos problemas de cavitación. Ahora que conocemos los aspectos a considerar para el dimensionamiento de las válvulas reductoras de presión, vamos a describir el proceso que se lleva a cabo para el efecto. Primeramente debemos definir la capacidad de la válvula requerida, luego debemos realizar el análisis de cavitación en la válvula y cuando hemos establecido condiciones adecuadas realizamos la selección de la misma.
La capacidad de la válvula está definida por el coeficiente de capacidad, que está dado por el caudal dividido para la raíz cuadrada de la diferencia de presiones aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Estos coeficientes son proporcionados por los fabricantes, los cuales constan en las fichas técnicas respectivas, y es sumamente importante tener en cuenta las unidades especificadas en estos documentos. A continuación debemos analizar el coeficiente de cavitación o sigma de cavitación, que como ya dijimos, relaciona las fuerzas que se oponen a la cavitación con las fuerzas que la causan. En todos los casos, el sigma de cavitación del sistema debe ser mayor que el sigma de cavitación establecido por el fabricante. Cuando hemos establecido esta condición, podemos realizar la selección de la válvula a partir de catálogos, considerando particularmente que, por ejemplo, las válvulas tipo mariposa, debido a su mecanismo de cierre, generan altos golpes de ariete. Otro aspecto a considerarse es que mientras más alta es la presión aguas abajo de la válvula, habrá menor riesgo de cavitación. Y finalmente, las válvulas que tienen un sigma de cavitación incipiente bajo son muy costosas. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo que consiste en el dimensionamiento de una válvula reductora de presión que nos permita mermarla en un valor de 10.36 metros de columna de agua, para un caudal de 70 litros por segundo. Recordemos que somos nosotros quienes decidimos el valor de la presión a reducir, en este caso 10.36 metros de columna de agua. Debemos recurrir a las fichas técnicas de los fabricantes para conocer en qué unidades trabajar. Como podemos ver, este fabricante establece el coeficiente de capacidad en varias unidades. En este ejemplo utilizaremos la primera de ellas, galones por minuto dividido para la raíz cuadrada de PSI. En virtud de aquello, primeramente transformamos las unidades de los datos disponibles. De este modo, 70 litros por segundo equivalen a 1110 galones por minuto, en tanto que 10.36 metros de columna de agua equivalen a 14.74 libras por pulgada cuadrada o PSI. Empleamos la fórmula del coeficiente de capacidad y obtenemos el valor de 289.12. Las unidades están dadas en galones por minuto sobre la raíz cuadrada de PSI. A continuación ubicamos en la tabla el mayor valor próximo al que obtuvimos empleando la fórmula. En este caso seleccionamos el valor de 526, que corresponde a una válvula de 6 pulgadas. Esta tabla corresponde a un modelo específico de válvula que tiene varios diámetros y está definida por el fabricante. Seguidamente debemos definir el porcentaje de apertura de la válvula seleccionada, que está dado por el coeficiente de capacidad obtenido empleando la fórmula respectiva, dividida para el coeficiente de capacidad de la válvula seleccionada del catálogo. En este caso obtenemos un valor del 55%. Ingresamos desde el eje vertical hacia la curva del diagrama y descendemos hacia el eje horizontal que nos indica el porcentaje de abertura que debemos establecer en la válvula seleccionada. Finalmente comprobamos la velocidad del flujo a través de la válvula dividiendo el caudal para el área de la misma. Recordemos que la válvula seleccionada tiene un diámetro de 6 pulgadas, que equivale a 0.15 metros. Como vemos, la velocidad es adecuada, por tal razón establecemos que los parámetros son adecuados en cuanto al coeficiente de capacidad y a la velocidad de flujo. Ahora debemos realizar el control de cavitación, para lo cual debemos emplear las fórmulas que nos proporcionan los fabricantes. En este caso, el coeficiente de cavitación está dado por la expresión que en el numerador contiene la presión aguas abajo menos la presión de vapor, mientras que en el denominador tenemos la presión aguas arriba de la válvula menos la presión aguas abajo de la misma. Una vez que hemos obtenido el coeficiente de cavitación del sistema, lo comparamos con el coeficiente de cavitación de la válvula que está establecido en los catálogos de los fabricantes. En este caso podemos evidenciar que el coeficiente de cavitación del sistema es mayor que el coeficiente de cavitación de la válvula, por lo tanto la válvula está correctamente dimensionada. Podemos realizar el mismo ejercicio seleccionando válvulas de otro fabricante. En este caso evidenciamos que el fabricante ofrece un catálogo que contiene diferentes tipos de válvula, del cual seleccionaremos una que tenga características adecuadas. Para el efecto, primeramente debemos identificar las unidades del coeficiente que emplea el fabricante. En este caso, el caudal se expresa en metros cúbicos por hora y la presión en bares. De este modo transformamos el caudal de litros por segundo a metros cúbicos por hora y la presión de metros de columna de agua a bares. Empleamos la fórmula y obtenemos el valor de 247.58 en las unidades definidas por el fabricante.
Ahora evidenciamos que el próximo valor máximo lo tiene una válvula tipo V-Port de 6 pulgadas que tiene un coeficiente de capacidad de 391. En tal virtud seleccionamos esta válvula. Ahora debemos definir el porcentaje de apertura de la válvula, es decir, la apertura que le vamos a dar o vamos a configurar en la misma. Esto lo hacemos dividiendo el coeficiente de capacidad calculado para el coeficiente de capacidad de la válvula seleccionada. Obtenemos un valor de 0.63 y en este caso ingresamos desde el eje horizontal desde el valor de 63. Ahora debemos trazar una línea vertical hasta la curva del tipo de válvula. Y donde la línea que trazamos la interseca, dibujamos una línea horizontal y obtenemos una apertura del 44%. Es decir, cuando hemos instalado la válvula debemos configurarla para que tenga un 44% de abertura. Los fabricantes suelen incluir en sus catálogos este tipo de diagramas que nos permiten identificar los rangos de reducción de presión para los cuales no existe riesgo de cavitación y aquellos rangos en los que este fenómeno puede presentarse. Agradezco a quienes están visualizando los videos que estamos subiendo en el canal y los invito a dejarme en los comentarios las dudas o preguntas respecto a los temas que estamos tratando. Si requieren catálogos de válvulas de algunos fabricantes, déjenme su dirección de correo electrónico en los comentarios y con mucho gusto puedo enviárselos. Si necesitan otro tipo de documentación, ya sea catálogos, hojas electrónicas para el diseño de tuberías, etc., también pueden solicitarlos dejándonos un comentario. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.